Al mediodía estará presente Mauricio Macri frente al juez federal de Dolores, Martín Baba, en la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Vamos a hablar con el ex ministro Oscar Aguad, de hecho fue ministro de Defensa cuando ocurrió ese terrible hecho. Buen día, Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Usted tiene previsto acompañar al expresidente? Tengo entendido que varios dirigentes y, bueno, exfuncionarios lo van a hacer. No, yo estoy en Córdoba. Ah, está en Córdoba en este momento. Muy bien. Sí. Yo sé que cuando se habla de esta cuestión se la divide en dos. Me interesa su opinión sobre ambas cuestiones. La primera es si hubo espionaje ilegal, tanto a los familiares de las 44 víctimas o en general en el gobierno de Mauricio Macri. Y después la otra, que en realidad arranco por esa segunda, es ¿pudo haber ocurrido que algo de eso haya pasado sin que el presidente lo sepa? A ver, yo la primera pregunta que me hago cuando escucho esto, habiendo estado involucrado en el tema de la tragedia del ARA San Juan, la primera pregunta que me hago es ¿para qué alguien quiere espiar a las víctimas de esta tragedia? Y la verdad que no encuentro respuestas. Es una torpeza creer que alguien puede hacer inteligencia sobre los familiares de esta tragedia. Yo la verdad que no encuentro una explicación razonable. Espero que el juez la tenga. Bueno, la explicación que dan desde quienes impulsan esta causa a esto segundo es que la idea era tener un dossier previo a un posible encuentro con los familiares de las víctimas para saber qué piensa cada uno o si alguno iba a ir como con un ánimo de reclamar algo. Digamos, más allá de que está mal, obviamente, la idea de hacer espionaje previo es eso, es tener información recopilada previa a un posible encuentro. Digamos, esa es la hipótesis, ¿no? Vea, yo he hablado tantas veces con los familiares que tenía muy claro cuáles eran los requerimientos. Cualquiera puede tener claro cuáles son los requerimientos de familiares de marinos muertos en una tragedia como es el hundimiento de un submarino. Y no es nada raro saber qué es lo que piensan y cuál es el sentimiento que los impulsa. No, pero si tiene alguna postura política, si alguno era muy, supongamos, estoy divagando, ¿no? Si alguno era muy kirchnerista y antimacrista, si había otro que iba a ir con un reclamo, si había alguna persona que sea violenta, otra que no. O sea, ese tipo de información previa a una reunión que siempre viene bien. Obviamente no recopilarla de manera ilegal, ¿no? Insisto, yo le cuento esto porque es la pregunta que usted se hizo, ¿no? Respecto a ¿para qué le podría llegar a servir a alguien investigar a gente que la está pasando tan mal? Sí, y eso tiene que ver con lo que también he leído y que es muy posible, de que la custodia presidencial, que está formada fundamentalmente por la Casa Militar y la información que le puede dar la agencia de inteligencia, hace previo a la visita de un presidente en cualquier lugar del país o del lugar donde vaya. Cuestión esa que no solamente la hace el presidente, también la hacen los gobernadores. Yo fui interventor federal en la provincia de Corrientes y cada vez que iba a algún lugar del interior, la policía iba un día antes al lugar a ver cuál era la seguridad que tenía el gobernador. También se hace lo mismo, me imagino, con la seguridad del presidente. Es decir, son hechos rutinarios que tienen que ver con la seguridad de una persona que ostenta el título de presidente de la Nación Argentina. Por eso me parece muy descabellado todo esto, muy traído de los pelos. He leído la resolución del juez, donde fundamenta cuál es la razón, y en realidad el juez lo único que dice es que le imputa a Macri el delito de haber hecho actividades de espionaje prohibidas, porque dice no pudo desconocer lo que hacía la gente de su custodia. Bueno, esa conjetura del juez no tiene valor penalmente. No tiene valor porque las conjeturas tienen que ir acompañadas de una prueba. Es decir, ¿y cuál es la prueba que usted tiene para saber que el presidente no podía desconocer? Sí. Ah, bueno, lo que yo pienso, eso no existe. Claro. Eso penalmente es inexistente, ¿me entiende? Entiendo. Bueno, en principio, ya por esta causa están procesados. Obviamente es un procesamiento en primera instancia, falta ver qué opina la Cámara, nada de esto es definitivo. Pero ya están procesados las dos personas que fueron titulares de la AFI en épocas macristas, ¿no? Magdalani y Gustavo Rivas.
hay chances de que, insisto, que alguien dentro del gobierno de Macri haya sido quizás más papista que el Papa. Y más allá de esta inteligencia previa que usted dice que es la normal cuando un presidente va a ir a un lugar o se va a encontrar con alguien, sobre todo cuando se traslada a un lugar, sí, antes va una avanzada de la Policía Federal, Servicio de Inteligencia, para ver si hay posibles de actos terroristas, hasta yo sé que miran a ver si en el lugar en donde va a estar hay edificios altos como para que haya francotiradores. O sea, la idea de la vigilancia previa, esa la entiendo. Pero en esta causa lo que se investiga es ver si no hubo seguimientos a familiares, fotos, o sea, va más allá de lo que hace la Federal antes de un acto de un presidente. Bueno, yo tengo el convencimiento absoluto de que no hubo nada de esto, porque yo lo hubiera sabido. Del tema del Era San Juan conversábamos permanentemente con el presidente y nunca nadie se le ocurrió decir que tuviera algún interés en averiguar qué hacían los familiares. Pero ese es un tema. El otro tema es quién es este juez. Porque este juez no tiene competencia para actuar en esta causa. Es un juez de la ciudad de Dolores, donde no hay ningún hecho que se pueda haber desarrollado en la jurisdicción del juzgado de Dolores. O los hechos que el juez dice que investiga se ejecutaron en Buenos Aires o transcurrieron en Buenos Aires o en Mar del Plata. Y hay jueces federales en Mar del Plata y hay jueces federales en Buenos Aires. ¿Qué hace un juez de Dolores con esta causa? Es decir, la incompetencia de este juez es absolutamente palmaria, a tal punto que un camarista de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires ha dicho que este juez no tiene nada que hacer en esta causa. Creo que lo dijo en el marco de las apelaciones de los miembros de la AFI, creo que la doctora Magdalani. Es decir, ya hay un antecedente que le dice, oiga señor, usted es incompetente, y el juez sigue actuando lo mismo. Y no solamente sigue actuando, sino que toma medidas que un juez incompetente no puede tomar. Y hoy está recusado. El juez debiera al menos respetar, porque se trata de un expresidente. Yo sé que somos todos iguales ante la ley. Sí, bueno, la recusación, él la rechazó y bueno, será la Cámara la que decida, ¿no? Pero eso pasa siempre cuando un acusado recusa a un juez. Es tan burdo todo esto que para no dañar incluso las investiduras presidenciales, debe esperar. Vea, el fiscal, y hay un hecho más todavía, el fiscal ha pedido una prueba que es vital, que es saber cómo se mueven las custodias presidenciales, cómo se mueve la Casa Militar y la Agencia de Inteligencia con respecto a la custodia presidencial. Ajá. Incluso lo pide el fiscal desde el año 2001 hasta ahora. El juez tiene que, antes de haberlo citado a Macri, debió haber recabado esa información, porque cuando recabe esa información se va a dar cuenta que esto que se puede haber hecho, lo hacen todos los presidentes. Okay. Es decir, es el manejo habitual de la custodia y de la seguridad del presidente. Clarísimo. No hay nada anormal. Y ahora, la otra pregunta, ¿y el presidente sabe? El presidente no sabe nada. ¿Usted cree que el presidente cada vez que va a un lugar le cuenta lo que están haciendo para su seguridad? Bien. Y más conociéndole a Macri, que le interesaba. Es decir, que además detestaba toda esa seguridad que tenía alrededor de él. Clarísimo, bueno, Oscar. ¿Me está entiende muy bien. lo que le digo? Sí. Queremos tener su opinión, ¿no? En la previa de esta declaración indagatoria, bueno, veremos cómo resulta todo. Gracias por su tiempo, muy amable. Bueno.